prácticos quise como rescatar, ¿sí? Como lo dije en su momento, ese era el objetivo de poder incorporarlo, que nos ayuda, ¿verdad?, a ponernos en el lugar de la víctima y como, en lugar de la persona que tiene una experiencia de abuso y por lo tanto nos ayuda a comprender, ¿sí?, lo que le sucede. Si podemos enviar el PowerPoint, lo vamos a enviar, ¿sí?, a través de la unidad de comunicación y vinculación. Vamos a enviar el PowerPoint un poco más lento. Vamos a ir un poco más lento. En la parte de los indicadores me quise apurar un poquito porque como le vamos a enviar son hartos, podríamos ir explicando cada uno de los indicadores y nos llevaría como harto más tiempo, y por los objetivos que tenemos, como les vamos a enviar el PowerPoint, van a estar, ¿sí? Cuando hablamos de abuso intrafamiliar, ¿se considera el incesto? Sí, se considera el incesto. Habría una sanción mayor de parte de este delito. Lo vamos a ver, ¿verdad? Al final, cuando Débora nos comparta todos los aspectos ya más procesales y también penales, ¿verdad? Voy a apagar la estufa que tengo aquí al lado. Denme un segundo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Espero que ya estén cómodos y cómodas. Y vamos a continuar. Estamos, ¿verdad?, decíamos en un principio que tenemos en general dos maneras de poder tomar contacto, ¿verdad?, con una situación de abuso sexual. A través, ¿verdad?, de la agrupación de indicadores, ¿verdad?, específicos, ya sean físico-conductuales o de algún indicador, con la presencia de algún indicador físico específico, ¿verdad?, de alguna conducta sexual que no es apropiada para la edad del niño, niña, adolescente. Y vamos a hablar ahora de la segunda forma, que es la develación del abuso sexual. Entonces, la develación la vamos a entender como el proceso mediante el cual el abuso sexual es conocido por terceros, ¿verdad?, siendo la primera instancia al ser descubierto o divulgado. O sea, este primer intento, ¿verdad?, no intento, porque no siempre puede ser consciente, ¿verdad?, pero vamos a hablar de esta manera en que una persona que está ajena, ¿verdad?, a esta dinámica de abuso se entera, ¿sí? Entonces puede ser descubierto desde ese punto de vista, ¿verdad?, o puede ser divulgado, ¿verdad?, por la propia persona que está, el niño, niña, adolescente que está teniendo esa experiencia abusiva. Lo importante es que el abuso sexual constituye un punto de inflexión, ¿ya?, que permite proteger a la víctima, reparar la experiencia abusiva y obtener justicia, ¿sí? Esto no siempre es así. La develación a veces constituye un punto de inflexión para sostener y mantener, ¿verdad?, las amenazas y creencias que quien ha estado abusando impone en la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Los estudios dicen que cuando no se cree en la develación, ¿verdad?, de un niño, niña, adolescente, de una situación de abuso sexual, el promedio de la próxima develación es de 1 año, ¿sí? O sea, si no me creyeron, ¿verdad?, cuando develé, el promedio de tiempo que va a pasar desde esa primera develación a la siguiente va a ser de 1 año, ¿sí? Y si en la segunda develación tampoco se obtiene, ¿verdad?, protección, etcétera, puede pasar todavía mucho más tiempo hacia la siguiente. Entonces, ¿constituye un punto de inflexión? Sí, la develación constituye un punto de inflexión que permite proteger a la víctima, reparar la experiencia abusiva y obtener justicia. Sí, ¿verdad?, cuando se actúa de la manera correcta y ética. Pero también puede ser un punto de inflexión en términos de poder agotar, ¿verdad?, la esperanza de salir de la situación por parte del niño, niña, adolescente que está siendo abusado. También puede ser un punto de inflexión para aquello.
Y por lo tanto, es muy importante estar preparado y saber qué hacer, ¿verdad? Volvemos al objetivo que tenemos para esta capacitación. Como decíamos, en muchos casos se puede presentar una latencia entre el momento de ocurrencia de los hechos y su develación, lo cual ha sido denominado develación tardía, ¿verdad? Hablábamos de los procesos, ¿verdad? Eh, de cómo se va, ¿verdad? Este proceso desde un síndrome, ¿verdad? De acomodación, de cómo va pasando esto en términos de manera emocional y cognitiva, a partir, ¿no es cierto?, de la teoría del hechizo, y por lo tanto la desvelación, sabemos de todo el cuestionamiento y confusión que hay al interior del niño, niña y adolescente a propósito de cómo quien está abusando, ¿verdad?, va resignificando, va tomando en consideración lo que le va pasando al niño y lo va resignificando para hacerlo sentir responsable, para hacerlo sentir culpable, y por lo tanto ese periodo de claridad o de desesperación, ¿verdad?, del niño puede concretarse en una develación mucho tiempo después desde que comenzaron a ocurrir los hechos. Y como les comentaba también, lo veíamos desde la teoría del síndrome de acomodación, y a propósito, ¿no es cierto?, de los efectos traumatogénicos que tienen los abusos sexuales, la develación se da de manera fragmentada y se puede también de manera incipiente, probando, ¿verdad? Probando en quién tengo, en este tercero que va a recibir la develación, cuáles van a ser, ¿verdad?, sus reacciones. Esta develación tardía es frecuente en contextos institucionales caracterizados por dinámicas de traición, secreto, abuso de poder y contextos en que la develación se considera prohibida para la víctima. Todos aquellos espacios, ¿verdad?, en los cuales se solicita lealtad, ¿verdad?, se solicita secreto, se solicita que las cosas se arreglen aquí adentro, ¿verdad?, son espacios propicios, ¿verdad?, para el abuso de poder. Y por lo tanto esos factores dificultan la develación, ¿sí? Podemos, por ejemplo, pensar en abusos sexuales eclesiásticos, en abusos sexuales en el interior de instituciones de protección, como abusos sexuales por red protegida por políticos, ¿verdad? En los cuales esta dinámica, ¿no es cierto?, de secreto, de traición, o por ejemplo en una misma explotación sexual, ¿verdad?, que por el hecho de haber intercambio, el contar, ¿verdad?, del hecho abusivo, el victimario tiene programada a la víctima, ¿verdad?, para que lo sienta como una traición. Entonces, es muy importante tener claro un mapeo, ¿no es cierto?, de cuáles son los espacios en los cuales los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, e identificar, ¿verdad?, dentro de esos espacios, cuáles de esos tienen algunas de estas características, ¿verdad? Esos factores dificultan la develación. Se mencionan cuestiones como el respeto a la autoridad, roles de género rígidos, tabú en cuestiones sexuales, falta de apoyo de adultos, la falta de un lenguaje que permita verbalizar lo ocurrido. La develación suele ser difícil, incluso traumática para las víctimas, ¿sí? Al verse, es una situación que probablemente han repetido en su mente en muchas oportunidades, ¿sí? Y que durante muchas oportunidades también han tratado de ejemplificarse las distintas reacciones, ¿verdad?, que podrían tener las personas, el tercero o la tercera a quien se da la develación. Se elige, por lo tanto, ¿verdad?, la persona que le dé más confianza, más seguridad al niño, niña, adolescente. Y está fuertemente influenciada, como les decía anteriormente, por la percepción, ¿no es cierto?, o por la anticipación a las reacciones adversas, ¿verdad?, que no se les crea, que se les ignore, que se les descarte, ¿verdad?, que se les castigue, que se les tache de manipuladores, manipuladoras, ¿verdad?, o que se les diga que se las responsabilice, ¿sí?, que se les responsabilice
por lo que les está ocurriendo. Esto es muy común en la explotación sexual. Que le daba la dinámica anterior frente a la incertidumbre, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de develación. Vamos a tener una develación espontánea, que es cuando la víctima decide contar lo sucedido, sin que exista una pregunta directa, generalmente cuando se siente segura y protegida, ¿verdad? Espontáneamente tenemos una sesión, tenemos una visita domiciliaria, tenemos un encuentro, ¿verdad? Y sin que medie algún estímulo por parte del tercero o tercera, del niño, niña, adolescente, devela, ¿verdad? Devela de manera parcializada, de manera fragmentada, probando, ¿verdad? Eh, pero se decide a develar, a contar. Puede existir también la develación inducida, que esto se produce cuando un adulto o adulta sospecha, ¿no es cierto?, de que pudiera haber alguna situación que no anda bien, ¿verdad? Pudiera permitirse pensar en abuso sexual, en maltrato, explotación, en algún tipo de violencia, y comienza a realizar preguntas directas, preguntas indirectas, incorporar en la conversación indicadores, ¿verdad? Y esto puede llevar a la víctima a revelar la situación. Dentro de la develación inducida, una modalidad también de develación inducida es que se le llama la develación educada, ¿verdad? Cuando a partir de espacios de formación, espacios de educación sexual particularmente, en esos espacios, niños y adolescentes se dan cuenta, toman conciencia, ¿verdad? O se sienten lo suficientemente protegidos para poder develar lo que les está sucediendo. Develación educada. No está dentro de esta topografía, pero también existe. La develación gradual o parcial. La víctima entrega información de manera dosificada, contando primero hechos menos graves, menos o indirectos, poco a poco revela la totalidad de la agresión a medida que aumenta la confianza en quien le escucha, ¿verdad? Cuando tenemos conversaciones con los chicos y las chicas y de pronto no quedamos muy claros qué fue lo que nos trató de decir, ¿verdad? Y pareciera que hay algo importante ahí, ¿sí? Pero al volver a repasar la conversación, no se dijo nada tan grave, ¿verdad? Pero sí va quedando la sensación de que algo más hay, ¿verdad? La develación accidental se descubre de manera fortuita por un tercero sin que la víctima tuviera la intención de hacerlo, ¿verdad? Cuando se puede acceder a notas personales de un diario de vida, cuando eh, una persona ve, ¿verdad?, una situación abusiva, sexual, en cualquier espacio, ¿verdad? Cuando se puede ver un teléfono, ¿verdad? Y podemos fotografías tipo sexting o conversaciones, ¿verdad? Respecto de los abusos sexuales, estamos hablando en ese caso, de violaciones accidentales. ¿Cuáles son los aspectos claves en la develación? Lo primero es comprender que la develación es un proceso relacional, ¿sí? La develación, particularmente la develación intencional o la develación parcial, se da cuando la víctima se siente segura, ¿verdad? Cuando la persona que ha tenido experiencias abusivas o de violencia se siente segura, se siente escuchada, se siente creída, ¿verdad? Eh, cuando existe esa cualidad relacional, los niños, niñas, adolescentes y las personas que han sufrido violencia comentan lo que les ha sucedido. Y por lo tanto es clave mantener ese espacio con esas características, con características de seguridad, de escucha, ¿verdad? Y de confianza en lo que nos están relatando. Importante otorgar credibilidad, ¿sí? No someter a niños, niñas, adolescentes a interrogatorios que generen una revictimización. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. Es importante la respuesta del entorno. La reacción del adulto o adulta que recibe la violación es crucial para la recuperación de la víctima y la interrupción del abuso sexual, ¿verdad? Hay
ciertos indicadores de cronificación de los delitos sexuales, ¿verdad? Uno de los primeros, de los primeros y más importantes indicadores de cronificación es la respuesta del entorno frente a la develación, ¿verdad? Si, como le decía anteriormente, si desde el entorno no se da credibilidad, ¿verdad? Eh, los delitos sexuales tienden a cronificarse, ¿verdad? Entonces podemos, al revés, suponer que cuando un delito sexual se ha cronificado, quiere decir que esa víctima, ¿verdad?, viene con probablemente múltiples experiencias en las cuales su propio relato se ha desacreditado, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener que generar un espacio de vinculación mucho más robusto. A diferencia de cuando la respuesta del entorno es protectora e inmediata, ¿verdad? Enfocada en la interrupción de los abusos sexuales. Un indicador de recuperación claro. La primera respuesta, ¿verdad?, consiste en las acciones destinadas a la interrupción del maltrato o abuso, el establecimiento de condiciones seguras y de protección para el niño, niña o adolescente afectado, con el fin de dar inicio a la recuperación de los efectos adversos de la violencia. Podemos tener indicadores de violación, necesitamos generar una primera respuesta cuando estamos en esa situación, establecer condiciones seguras, interrumpir. Secundariamente, ¿verdad?, facilitar la persecución penal de los hechos y la sanción de los responsables, si correspondiere. Tenemos que priorizar siempre la seguridad y la interrupción, ¿verdad? Es lo primero, no se puede afectar, ¿verdad?, aquello. Hay objetos, desde las doctrinas del derecho podemos tener afectación a objetos jurídicos, ¿verdad?, como la indemnidad sexual, o poder elegir, ¿verdad?, la elección sexual. Pero hay un objeto jurídico superior que es la dignidad, ¿verdad?, y que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo primero que nos mueve es la dignidad de las personas. Por lo tanto, vamos a destinar todos nuestros esfuerzos y todas nuestras acciones, primero, a interrumpir la situación de maltrato o abuso, a establecer condiciones seguras y de protección, ¿verdad? Y en segundo lugar, vamos a generar, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la persecución penal. Digo en segundo lugar, con los plazos que corresponden, ¿verdad? Pero nuestra primera objetivo tiene que ser crear condiciones de protección. Y aquí la primera respuesta es distinguir, ¿verdad?, tres conceptos: victimización, revictimización, victimización secundaria. Cuando hablamos de victimización, estamos hablando de un hecho, ¿verdad?, que vulnera, ¿verdad?, a niños, niñas, adolescentes. Revictimización, la repetición de ese hecho. Y victimización secundaria, estamos hablando, ¿verdad?, al daño asociado a propósito de la intervención, ¿verdad?, institucional, en este caso, a propósito de la primera respuesta a una develación o indicadores. Muy brevemente, les quería comentar respecto a la ley 21.057, entrevista video grabada, ¿verdad?, que tiene ciertos principios: interés superior del niño, autonomía progresiva, participación voluntaria, prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna y tramitación preferente, resguardo de la dignidad. ¿Y qué nos dice la ley, verdad? Nos dice que en el artículo 4, respecto a la denuncia, que cuando la denuncia, en este caso una develación, pensémoslo como una develación, sea efectuada por un niño, niña o adolescente, debe ser recibida en condiciones que garanticen su participación voluntaria, su privacidad, seguridad, y que permitan controlar la presencia de otras personas, ¿verdad? Distinguir claramente del relato de niño, niña o adolescente de otros adultos. Quien recibe la denuncia debe consultar al niño, niña o adolescente sus datos de identificación y luego se limitará a registrar de manera íntegra todas las manifestaciones verbales, conductuales, que voluntariamente éste exprese. Si no quisiera identificarse o solo lo hiciera parcialmente o mediante un apelativo, no puede ser expuesto a nuevas preguntas al respecto. En ningún caso un niño, niña o adolescente podrá ser expuesto a preguntas que busquen establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de partícipes, ¿verdad?, frente a una develación
¿Qué debemos resguardar? Debemos resguardar, ¿verdad? Evitar la victimización secundaria, ¿verdad? En este caso, que el niño, niña, adolescente cuente repetidas veces a distintas personas con distintos objetivos, ¿verdad? Un relato de violencia, ¿verdad? El hecho de tener que estar reactivando continuamente genera un daño emocional, ¿verdad? Y además también hay que concebir el relato como una prueba, ¿sí? Y las pruebas hay que resguardarlas. Por lo tanto, cada vez que generamos que un niño, niña, adolescente cuente una situación abusiva, estamos alterando la prueba, ¿verdad? Porque el niño, niña, adolescente va incorporando en su nuevo relato las acomodaciones a las reacciones que tuvo con los adultos o adultas que realizó los relatos previos, ¿verdad? Todas las señales no verbales, ¿verdad? De los adultos y de los adultas van generando una modificación en el relato posterior. Por lo tanto, estamos alterando la prueba, ¿sí? Por lo tanto, nunca se deben establecer preguntas que busquen establecer o profundizar, ¿verdad?, en alguna circunstancia del hecho. Si un niño o niña adolescente interpone la denuncia acompañado por un adulto, se debe garantizar que en ningún caso su participación sea reemplazada por la participación del adulto. O sea, en el registro debe quedar claramente y prioritariamente el relato del niño o niña adolescente por sobre el adulto. Y el adulto tendrá su oportunidad, ¿verdad?, posteriormente también para poder comentar su punto de vista. Se evitará que en todo momento que el adulto escuche el relato, o sea, que el niño o niña adolescente escuche el relato del adulto, ¿verdad?, y las preguntas que a este se le realicen. Nuevamente, porque con aquello el niño o niña adolescente puede acomodar, ¿verdad?, su relato sin quererlo, ¿verdad? Y por lo tanto estamos alterando el relato a propósito de los conceptos, a propósito de los procedimientos, de los mecanismos, ¿verdad?, que puede conversar el adulto acompañante con el adulto que está recibiendo la denuncia. Por lo tanto, tenemos que siempre resguardar, ¿verdad?, que ese relato quede en el niño y señalarle, ¿verdad?, que van a existir el espacio específico que va a ser, ¿verdad?, la entrevista videograbada para poder entregar ese relato. La renuncia debe ser recibida de manera inmediata, debe realizarse en el Ministerio Público. Si no se realizó en el Ministerio Público, debe ser puesta en conocimiento del fiscal que corresponde de la forma más rápida posible y por la vía más expedita. Y en este momento le doy el pase a Débora, que nos va a comentar y nos va a acompañar respecto de cuáles son los procedimientos que tenemos de protección especializada a propósito de la resolución 1501. Hola, buenos días a todos. Espero estén bien y estén teniendo una buena jornada. Gracias por el pase, Ricardo. Efectivamente, en esta parte de la presentación vamos a hablar de la ya conocida REX 1501, que es la que utilizamos frecuentemente a nivel nacional, en todas las líneas de acción. Te voy a pedir, Ricardo, sí compartir yo esta parte de la presentación para... Ok. No sé si ven bien ahí. Ya. Ahora sí. Ya, para partir vamos a hablar, como les mencionaba, de la REX 1501, que es un protocolo que utilizamos en la Fundación, ¿verdad?, porque es un lineamiento que otorga el servicio ante la toma de conocimiento de la ocurrencia de algún hecho eventualmente constitutivo de delito. ¿Ya?
Por supuesto que dentro de los delitos están los que hemos estado abordando durante toda esta presentación con Ricardo, que tienen que ver con los que afectan a la indemnidad sexual o la libertad sexual de nuestros usuarios, que son los niños, niñas o adolescentes que están siendo atendidos por el proyecto propiamente tal. Lo que pretende esta instrucción es establecer y definir un rol de actuación para tanto los colaboradores como los coadyuvantes del Servicio de Protección Especializada ante la ocurrencia de estos hechos de los cuales se toma conocimiento. ¿Cuándo aplica esta REX? Siempre que ocurran hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas o adolescentes vigentes en cada uno de los proyectos. También hay que tener en consideración que estos hechos tienen que ser distintos a los que originaron el ingreso a la red del Servicio de Protección Especializada, y aquí tener particular consideración con que la REX habla de hechos y no de causal de ingreso, ¿ya? Por ejemplo, si un niño ingresó al proyecto porque fue víctima de un abuso sexual en enero del año 2025 y luego durante la intervención se devela que fue víctima nuevamente de un episodio de abuso sexual, pero en septiembre del 2025, es un hecho distinto, aunque sea la misma vulneración que originó el ingreso, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí hay una obligatoriedad de efectuar la REX. Y adicionalmente, se procede conforme a esta resolución también, independiente de cómo se tome conocimiento de estos hechos, sea que lo presencié en el proyecto, si fuese un maltrato, por ejemplo, si recibí un relato del niño, o de algún tercero, o de alguna red del intersector como salud o educación, ¿ya? Se procede conforme a esta REX, independiente de quién sea la persona también a quien se le pueda atribuir el hecho, es decir, el agresor, pudiendo ser un trabajador dependiente del colaborador, una persona ajena al proyecto o línea de acción u otro niño, niña o adolescente. Se procede también independiente de cuál sea el lugar en donde ocurre el hecho eventualmente constitutivo de delito. En cuanto a los deberes que tenemos como colaborador acreditado, está el deber de denuncia señalado en esta misma REX. El deber de denuncia lo tienen todas las personas que desempeñen funciones en los proyectos que administran los colaboradores acreditados, que ejecuten cualquiera de las líneas de acción del servicio y que tomen conocimiento de un hecho que eventualmente constituya un delito en contra de un niño, niña o adolescente atendido en el proyecto. Es decir, que tiene que estar vigente, ¿ya? Tienen que denunciar de manera inmediata a la autoridad competente en materia criminal, comunicarlo al director del proyecto. Esta comunicación tiene que incluir los datos suficientes para la obtención del verificador de denuncia que corresponda y el plazo que nos otorga este instrumento para poder generar esta denuncia una vez tomado conocimiento de los hechos son 24 horas siguientes a esta toma de conocimiento como plazo máximo, ¿ya? La denuncia ahí se realiza ya sea por el profesional que toma conocimiento informando al director del proyecto o por el director mismo del proyecto residencia o quien haga las veces de tal si es que estuviese subrogando a alguien a ese funcionario dentro de la misma línea de acción. La denuncia se debe efectuar en el Ministerio Público, esa es la regla general y eso es lo que mandata, digamos, la REX misma, a Carabineros de Chile, a PDI o en tribunales penales. En este caso se tiene que contar con verificadores de la denuncia y el RUC de la causa posteriormente, ¿ya? Solo habilita la REX hacer la denuncia en un lugar distinto del Ministerio Público cuando la página está inhabilitada, por ejemplo, o cuando hablamos de una situación de flagrancia, ¿ya? Cuando es la situación de flagrancia, como nuestro deber es cesar esta situación, restituir los derechos vulnerados y reparar, digamos, el daño que pueda haber sufrido este niño, niña o adolescente atendido, ahí lo más óptimo por temas de tiempo y de la velocidad o la oportunidad con que se tienen que decretar las medidas cautelares
Si es flagrancia, deberíamos acudir a Carabineros de Chile a hacer la denuncia y, acorde a la gravedad de la situación, solicitar hablar con el juez de turno para que las medidas cautelares sean decretadas de manera inmediata o lo más rápido posible. ¿Ya? En estos casos en que nos vemos imposibilitados, ya sea por flagrancia o por indisponibilidad de la página del Ministerio Público, lo que tenemos que hacer es remitir al Ministerio Público por parte del director del proyecto un oficio reservado, dando cuenta de esta situación y de los hechos denunciados dentro de los 5 días siguientes de haber tomado conocimiento del hecho eventualmente constitutivo de delito como máximo. Y ahí, como les mencionaba, se señala lo que se realizó, digamos, dónde se efectuó la denuncia, el motivo, el RUC asignado si se conoce, el número de parte, la hora, etc. El término de flagrancia, que es lo que consultan por el chat, tiene que ver con la inmediatez del suceso. Eso está también relatado en el Código Penal, y flagrancia tiene que ver con ciertas situaciones que nos dan indicios de que el hecho ocurrió recientemente, con un plazo que no puede superar las 12 horas desde la comisión de ese delito, por ejemplo. Si yo voy y hago una entrevista a un niño, niña o adolescente, y él devela que antes de salir al proyecto a la instancia de entrevista el papá lo golpeó con una correa, eso es flagrancia. Ahí yo debería actuar de esta manera, ¿ya? Porque no han pasado 12 horas desde que ocurrieron los hechos. Datos que debe contener la denuncia: individualización del niño, niña o adolescente, o los niños, niñas o adolescentes si es más de uno, individualización del eventual sujeto activo de la comisión del delito si es que se cuenta con esta información, RIT y tribunal que conoce la medida de protección si es judicial, relato de los hechos denunciados, indicando en lo posible la fecha, la hora y el lugar si se conocen estos antecedentes, sin calificar jurídicamente el delito, la forma en que el director del proyecto o el denunciante tomó conocimiento de los hechos, la fecha de presentación de la denuncia, indicación de denuncias previas realizadas por terceros u otras instituciones si es que se tuviera conocimiento. Ahí también se indica aquello en la denuncia, consignando los antecedentes disponibles como la identidad del denunciante, institución, fecha, RUC, etc. Nombre y firma del denunciante y datos de contacto del denunciante. Y ahí está que se debe indicar correo electrónico y o teléfono de contacto. Esta REX, a diferencia de la REX 155, que es la que antecedía esta normativa hasta el año 2025, considerando que la 1501 entró en vigencia en enero de este año, tiene un apartado exclusivo para las denuncias en casos de delitos de explotación sexual de niños, niñas o adolescentes, ¿ya? Ante estos hechos, que se determine que podrían constituir este tipo de delito, se debe incorporar, además de los datos que ya señalamos previamente, los siguientes, que son indicar al inicio del documento, porque hay un formulario en particular para ello, que se trata de una denuncia de explotación sexual, la edad de los niños, niñas o adolescentes al inicio de la dinámica de explotación, si se conoce de esto, información del presunto explotador, si se tiene, digamos, esos antecedentes. Si no se tiene, pero se tiene apodos, descripción, edad, sector o algún dato que pueda darnos mayores antecedentes respecto de quién podría tratarse, también se señalan en la denuncia, aunque no sea el nombre, ¿ya? Modalidad de la explotación, si fue en línea, relación sexoafectiva, etc. En casos de cuidado alternativo, hay que indicar si los hechos ocurrieron durante salidas no autorizadas o autorizadas sin retorno y antecedentes previos similares. Medios utilizados para cometer el delito si se conoce de aquello, como redes sociales, teléfono, página web, etc. Familiares u otras personas involucradas de forma activa o pasiva. Otros posibles niños, niñas o adolescentes víctimas y testigos de estas dinámicas. Antecedentes de causas penales previas por violencia sexual contra las víctimas, de conocer la existencia de estas. Causa proteccional del niño, niña o adolescente y el tribunal competente, es decir, el RIT y el tribunal que conoce de la medida de protección. Profesionales que intervienen con las víctimas y cualquier otra información que pueda ser útil para la investigación
o la protección de estas víctimas, como circunstancias relacionadas con factores de riesgo protectores, como otros antecedentes relevantes a la investigación. También señala esta REX, a diferencia de la 155, la obligación de o la posibilidad de complementar una denuncia anterior. Por ejemplo, si yo realicé una denuncia el día lunes, pero tengo una sesión el día jueves con esta familia y tienen datos adicionales respecto a lo que ya se denunció el día lunes, yo puedo generar una denuncia anterior emitiendo un oficio reservado, señalando que es para complementar una denuncia, individualizándola, por supuesto, que se hizo en tal fecha, si existe el RUC, señalar el RUC, el horario, si es que no hay RUC, y ahí indicar la información adicional y solicitar la agrupación de esta nueva denuncia o de esta nueva información con la denuncia que ya se realizó de manera previa, ¿ya? En cuanto al deber de registro, en SIS, en el módulo de registro caso único, también hay una modificación importante respecto de lo que señalaba la REX 155, en donde se nos otorgaba un plazo para generar este registro único de casos de 72 horas desde la toma de conocimiento. Ese plazo a través de la REX 1501 se reduce al mismo plazo que tenemos para denunciar, que son 24 horas desde la toma de conocimiento. ¿Ya? Solamente en el caso de que se realizó la denuncia en una entidad distinta al Ministerio Público, ya sea por indisponibilidad de la página o por flagrancia, ahí tenemos un plazo de 5 días para adjuntar en el módulo de SIS el archivo verificador del oficio reservado, que es el que nos ordena esta misma resolución efectuar en esos casos. Ahora, propiamente tal y respecto de los deberes de nosotros como colaboradores y de quienes trabajamos en esto, está la protección, que tiene que ver con las acciones que se realizan con la finalidad de impedir que este hecho se mantenga y interrumpir, por tanto, los efectos que provengan de esta situación. La contención, que son acciones realizadas por los equipos técnicos de intervención y las personas que constituyen un referente significativo, destinadas a proporcionar resguardo, contención emocional, alivio y bienestar general. La confidencialidad, que son acciones realizadas por los equipos y profesionales a cargo tendientes al manejo reservado y la no divulgación de los hechos denunciados. Esto porque, como sabemos bien, los niños son sujetos de derecho, por tanto, mantienen los mismos derechos que nosotros como adultos, y dentro de ellos está la privacidad, la propia imagen, la dignidad, etc. Respecto del deber de los directores de los proyectos de colaboradores acreditados, está adoptar las medidas de protección, contención y asistencia para el niño afectado y su familia, y los otros niños del proyecto, niños, niñas o adolescentes si corresponde, reportar el hecho en el sistema informático institucional, consignando las medidas adoptadas, denuncia realizada, comunicaciones efectuadas y quien conoce de la medida de protección, adjuntar por supuesto los verificadores de aquello, realizar seguimiento mensual de las medidas comprometidas por un plazo de 3 meses, registrándolo en el módulo correspondiente una vez habilitado, velar por el cumplimiento del procedimiento y las obligaciones de denuncia, comunicar los hechos al juzgado de familia, tribunal competente u oficina local de la niñez y la medida de protección es administrativa, solicitando las medidas de protección o cautelares de resguardo y reparación, informando además que los hechos ya habrían sido denunciados al Ministerio Público. Y solicitar y notificar al curador o comunicarle directamente de los hechos y medidas adoptadas cuando se tiene conocimiento de quién es el que desempeña esta figura. Las preguntas las voy a revisar al final para poder ir avanzando, ¿ya? Si el presunto agresor es un trabajador del proyecto, ahí también hay que solicitar expresamente la adopción de medidas cautelares para resguardar la integridad del niño, niña o adolescente. Si la medida de protección es administrativa y se requiere la activación de una medida cautelar, esto se realiza a través de la remisión de los antecedentes al juzgado de familia competente a través de la oficina local de la niñez, que es la entidad derivante.
en los casos de protección administrativa. Realizar seguimiento semestral de las causas y gestiones judiciales administrativas, idealmente con el apoyo del RUC asignado. En los casos de explotación sexual en cuidado alternativo, aplicar demás disposiciones especiales en el procedimiento. Generar los análisis de casos con el equipo técnico ante la ocurrencia de estas situaciones, evaluar la actualización del plan de intervención, incorporar objetivos y acciones vinculadas al proceso judicial en este plan al momento de actualizarlo, informar oportunamente a la familia o adulto responsable, dejando registro de aquello, salvo que exista una sospecha de participación de algún integrante de la familia en los hechos, ¿ya? Difundir la normativa mediante capacitaciones y reuniones con todo el personal que tiene contacto con niños, niñas, adolescentes, coordinarse de forma inmediata con otros proyectos que atiendan al mismo niño, niña o adolescente para evitar la duplicidad de denuncias y aportar antecedentes complementarios a la investigación penal cuando corresponda. En cuanto a los lineamientos internos que existen en la Fundación respecto a las RECs, tanto la 1501, la 1125 como la 149, si bien la que nos atañe hoy día en la conversación es la 1501, hay un procedimiento interno de control y monitoreo que es de conocimiento de los directores de proyectos ya, en donde al momento de tomar conocimiento de la situación, ya sea de la ocurrencia de este hecho eventualmente constitutivo de delito u contingencia, tienen que informar inmediatamente al supervisor técnico asignado a su proyecto de manera interna, al supervisor del servicio y a la abogada de la fundación, en este caso es el rol que ejerzo yo, solicitar asesoría si es que lo estiman pertinente, y remitir, ¿verdad?, luego de realizar las acciones para lo que tienen un plazo de 24 horas, acorde a la RECS, informar una vez que tengan los verificadores en la carpeta Drive de cada proyecto que está creada para este efecto. Dentro de esos verificadores están la ficha del caso, donde completan los verificadores con un ticket que están siendo remitidos, la denuncia, el correo que dé cuenta de la solicitud de coordinación con curaduría si la hay, la información enviada al supervisor técnico del servicio, el oficio de situación actual enviado al tribunal competente, el registro de intervención que dé cuenta de la información entregada a la familia si corresponde, el acta de análisis de casos, el plan de intervención actualizado, el registro que dé cuenta de la información registrada en SIS en el módulo registro único de caso, y los otros verificadores que tengan que ver con acciones de reparación inmediata o prevención o coordinaciones de red que hayan efectuado producto de la ocurrencia de estos hechos. Respecto de la RECS, es eso. Voy a revisar el chat para ver si hay alguna otra pregunta. En el caso de que el denunciado vive en el mismo domicilio, con o sin flagrancia, ahí si ustedes consideran en la intervención o acorde a los antecedentes que manejan, producto del tiempo que llevan interviniendo, o si la situación es muy grave, lo que tendríamos que realizar es solicitar las medidas cautelares pertinentes. Si vive en el mismo domicilio y esta persona pone en riesgo la integridad de nuestro niño, niña o adolescente, lo prudente sería solicitar la salida inmediata del hogar común de esta persona, las rondas periódicas y la prohibición de acercamiento para el resguardo, ¿verdad?, de la integridad y el interés superior de nuestro sujeto de atención, que son los niños, niñas o adolescentes que son atendidos en los proyectos. No sé si hay alguna otra pregunta mientras respecto de la RECS propiamente tal, porque ahora vamos a pasar a hablar respecto de los delitos sexuales. Ya. Continuamos entonces con el apartado de los delitos sexuales. Respecto de los delitos que nos atañen conversar, digamos, en este espacio y por la temática que estamos abordando, señalar que todos los delitos en nuestro ordenamiento jurídico están tipificados en el Código Penal. El Código Penal es el que define qué es lo que es un delito y las características o lo que debe concurrir para que éste exista y pueda ser sancionado, ¿verdad? El delito está definido en el Código Penal como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. En resumidas cuentas, constituye delito aquellas acciones u omisiones que yo realizo y que están descritas en la ley para constituir el carácter de delito, ¿ya? Dentro de los delitos sexuales, los que más recurrentemente se conocen son el de violación,
En cuanto al delito de violación, la ley señala en el artículo 361 en el Código Penal que comete violación el que accede carnalmente por vía anal, vaginal o bucal a una persona mayor de 14 años, concurriendo ciertas situaciones que son el uso de fuerza o intimidación, que la víctima esté privada de sentido o que se aproveche la incapacidad de oponerse, y cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. El requisito para la existencia del delito de violación es que haya un acceso carnal, ya sea vaginal, anal o bucal. Aquí se define respecto de mayores de 14 años, y respecto de este rango etario, que es mayor de 14, tiene que concurrir además, para que sea violación, las siguientes características, que es el uso de fuerza o intimidación, que la persona afectada esté privada de sentido, o que el agresor esté aprovechando la incapacidad de esta persona para oponerse. Por ejemplo, si hay una persona en estado de ebriedad y el agresor, digamos, se aprovecha de esta situación para conseguir la relación sexual. Eso ahora está también aquí tipificado como violación. Y cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima, ¿ya? También la violación que considera a los menores de 14 años, que está en el artículo 362 señalada del Código Penal, conocida también como violación impropia, donde efectivamente acá también el requisito es el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, pero al tratarse de una persona menor de 14 años, el Código Penal elimina la condición estipulada en el artículo 361 respecto a que tenga que concurrir fuerza o intimidación o enajenación mental o un trastorno mental de la víctima del cual se abuse, entendiendo que los menores de 14 años son impúberes, por lo tanto son incapaces de discernir respecto a tomar una decisión para cometer este tipo de actos, ¿ya? De manera voluntaria. Sí, efectivamente la violación es un delito de carácter masculino. Lo que sí existe, y también está tipificado en el Código Penal, es el abuso sexual con contacto. Puede ser con contacto corporal o a través de la introducción de objetos. Y lo que sí hace el Código Penal es equiparar la pena al de la violación cuando el abuso sexual tiene esas características. Pero efectivamente la violación es un delito que está tipificado para ser efectuado por un varón, respondiendo a la pregunta que está en el chat. Respecto del artículo 363, aquí hablamos del estupro propiamente tal, que está definido como quien tenga acceso carnal, vaginal, anal o bucal con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que se abuse de una anomalía o perturbación mental de la víctima, aunque sea transitoria; el abuso de una relación de dependencia, cuidado, custodia, educación o vínculo laboral; abuso de una situación de grave desamparo de la víctima; o engaño mediante el abuso de la inexperiencia o ignorancia sexual, ¿ya? Este tipo de delitos está sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Esto quiere decir que sería de 3 años y un día a 5 años, y de 5 años y un día a 10, la pena máxima, ¿ya? Hay una tabla creada en el sistema penal chileno donde se estipula por crímenes, simples delitos o faltas, las variantes, digamos, y como una escala de penas asignadas acorde a la sanción que uno busca, acorde al delito que se ejecuta, y también considerando, digamos, las atenuantes y las agravantes que puedan concurrir respecto de la comisión de este delito. En el artículo 365 bis del Código Penal está señalado que si la acción sexual consiste en la introducción de objetos de cualquier índole, por vía vaginal, anal o bucal, o si se utilizaren animales para ello, será castigada con presidio mayor en su grado mínimo a medio, si concurre cualquiera de las circunstancias enumeradas del artículo 361, es decir, la fuerza, el aprovechamiento de alguna incapacidad de oponerse o de una situación de enajenación mental de la víctima.
y con presidio mayor en cualquiera de sus grados si la víctima fuere menor de 14 años. ¿Ya? Presidio mayor en cualquiera de sus grados quiere decir que son penas que van desde los 5 años y un día hasta los 20 años. Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y aquí estamos en penas desde los 3 años y un día hasta los 5 en el presidio menor en su grado máximo, y el mayor en su grado mínimo es de 5 años y un día hasta 10 años. Si concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el 363 y la víctima es menor de edad, pero mayor de 14 años. Aquí lo que hacen un poco es equiparar las penas respecto a la violación porque hay introducción de objetos, ¿ya? Sobre todo cuando la víctima es un menor de 14 años. Y si se fijan, también hacía la diferencia acá en relación con el 362, donde en el 362 no pide que concurra las características de la violación propia, que es la fuerza, la intimidación, etcétera, porque ahí se entiende que la violación es el acceso carnal propiamente tal y la persona menor de 14 años no tiene discernimiento. Acá, como no hay acceso carnal propiamente tal, porque no estamos frente a un varón, digamos, que esté ejecutando el acto, sí hay una introducción de objetos, ¿ya? Así es que aquí también está señalado de esa manera. Ahora vamos propiamente tal a los delitos de abuso sexual. Aquí está el artículo 366, que es el que define el abuso sexual, donde se señala que el que abusivamente realice una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor de 14 años, será castigado con presidio menor en su grado máximo. Es decir, 3 años y un día hasta 5 años. Cuando el abuso consistiere en la ocurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361. La misma pena se aplica cuando el abuso consiste en la ocurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el 363, siempre que la víctima fuera mayor de 14 y menor de 18. Y se aplica la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio cuando el abuso consiste en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima, siempre que sea mayor de 14 años. Está también relacionado con el abuso sexual el artículo 366 bis, en donde se señala que el que realiza una acción sexual distinta del acceso carnal con persona menor de 14 años será castigado con presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo. Ahí, si se fijan, aumenta la pena también por la edad de la víctima. Respecto de la pregunta que figura en el chat de si se debe denunciar si un adolescente de 16 años tiene una relación amorosa con un adulto de 20 con consentimiento de la familia. Lo que ocurre acá es que estaríamos frente... recuerden que para estos delitos, más que una relación amorosa, tiene que haber acceso carnal. Si eso existe y hay un aprovechamiento de esta persona de 20 años, no sé, si fuese profesor, quizás, o se aprovecha de alguna situación de anomalía que tiene la víctima, con esta edad estaríamos frente al estupro propiamente tal. Y ahí sí sería denunciable, aunque haya consentimiento de la familia en esa relación, por la diferencia de edad que tienen y por la situación de desventaja de poder que podría ejercer esta otra persona sobre la víctima, que es menor de edad, pero es mayor de 14 años. Eso respondiendo a la pregunta de Estación Central. Si cumple con perfil, por supuesto. O sea, si están atendiendo a un niño que está siendo explotado sexualmente y hay denuncias o hay sospechas de aquello, efectivamente en el mismo informe de situación actual que ustedes remitan al tribunal competente que conoce la medida de protección, la obligación sería ahí sugerir la modificación del programa de atención por perfil, digamos. El 366 ter, para los efectos de los artículos anteriores, se entiende por acción sexual cualquier acto de significación sexual, y acá está definido, y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado a los genitales, el ano o la boca de la víctima cuando no hubiera contacto corporal con ella. Y el 366 quater es el que
sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realice acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años. Que ese es como el abuso sexual indirecto, en definitiva. Como cuando exponen a los niños a ver pornografía, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Ahí también el castigo será con presidio menor en su grado medio a máximo. Presidio menor en su grado medio a máximo, el medio es de 541 días a 3 años y el máximo es de 3 años y 1 día a 5. Si se determinara una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o se la hiciere ver o escuchar material pornográfico de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, será de presidio menor en su grado máximo. Ahí sería de 3 años y 1 día a 5 años la pena. Acá habla de la sanción con la misma pena del ya señalada, que es presidio menor en su grado máximo, el que determine una persona menor de 14 años a enviar o entregar o exhibir imágenes o grabaciones que representen acciones de significación sexual de él mismo o de otro menor de 14 años de edad, imágenes o grabaciones de genitales o los de otra persona menor de 14 años de edad, y quien realice alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero mayor de 14 años, concurriendo cualquier circunstancia del número 1 del 361 o del artículo 363, o mediante amenazas, tendrá las mismas penas señaladas en los incisos anteriores. Las penas de este artículo se aplican también cuando los delitos descritos sean cometidos a distancia, es decir, una relación virtual, por ejemplo, donde transacciona, no se solicita, digamos, este tipo de imágenes. Si en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en este artículo el autor falseare su identidad o edad, se aumenta la pena aplicable en 1 grado. Es decir, si la pena, por ejemplo, es presidio menor en su grado máximo, sería la de presidio mayor en su grado mínimo. Si es que lo hubiese obtenido falseando además la edad el agresor. En el artículo 367 y siguientes, lo que se habla principalmente es de la explotación sexual infantil, ¿ya? Explotación sexual y explotación sexual infantil. El 367 del Código Penal refiere que el que promueve o facilite la prostitución de menores de edad para satisfacer deseos de otro, ahí estipula una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, 541 días a 3 años. No, perdón, 3 años y 1 día, 5. Y el que a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza obtuviera servicios sexuales por parte de personas mayores de 14 años, pero menores de 18, sin que medien circunstancias de delitos de violación o estupro, ahí es presidio menor en su grado máximo. El presidio menor en su grado máximo es 3 años y 1 día a 5 años. El 367.4 habla de la comercialización, la importación o la exportación o distribución de material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en el que la elaboración hayan sido utilizadas personas menores de 18 años, y ahí la sanción es la pena de presidio menor en su grado máximo también. Con esta misma pena será sancionado el que participe en la producción de este material, digamos, pornográfico de explotación sexual, el que almacene o adquiera material pornográfico de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración haya sido utilizada personas menores de 18 años, será castigado con presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años, y para efectos de este artículo se entiende por material pornográfico o de explotación sexual, en cuya elaboración hayan participado personas menores de 18 años, toda representación de estos dedicados a actividades sexuales, explícitas, reales o simuladas, o representación de sus genitales con fines primordialmente sexuales, y representación de dichos menores en que se emplee la voz o imagen con los mismos fines. También señala el artículo 367 respecto de la explotación, las conductas de comercialización, difusión, distribución y exhibición.
señala que estas se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde nuestro territorio nacional. Por ejemplo, la conexión a Internet, que sea de acá. El artículo 411 habla de la trata de personas con fines de explotación, y aquí refiere textualmente que el que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o dependencia de la víctima, o a través de la concepción o recepción de pagos u otros beneficios, tenga por objeto obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para captar, trasladar, acoger o recibir personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajo o servicios forzados, servidumbre o esclavitud, o prácticas análogas a esta o extracción de órganos, será castigado con reclusión mayor en cualquiera de sus grados. Es decir, esto va desde los 5 años y un día hasta los 20 años. Y multa de 100 unidades tributarias mensuales. Habla también este artículo en el segundo inciso de si la víctima fuese menor de edad. Aún en este caso, cuando no existiera la violencia, la intimidación o el engaño, se impone en este caso las penas de reclusión mayor en su grado medio a máximo, ¿ya? Ahí queda eliminada la posibilidad de obtener la pena de reclusión mayor en grado mínimo, que es de 5 años y un día a 10. Por lo tanto, iría desde 10 años y un día hasta 20 años, en caso de que la persona sea menor de edad. Eso es respecto de los delitos, digamos, que salen señalados en el apartado de los delitos en contra de la esfera sexual, y no sé si se hace con una develación de abuso de hace 10 años por otro niño de la misma edad. O sea, que si el niño era de la misma edad en ese entonces, habría sido inimputable. Por tanto, la misma REC señala que no podemos generar denuncias contra agresores que son inimputables. No obstante, sí hay que generar la intervención para la reparación y adecuar el plan de intervención si se requiere. ¿Ya? Eso por mi parte. Le devuelvo el pase a Ricardo para que pueda continuar con lo que queda de la presentación. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces ya con la última parte de la presentación. Nos va quedando poquito. Y vamos a centrarnos en algunas láminas sobre prevención del abuso sexual. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero, respecto a la prevención, es importante todo aquello que tiene que ver con la educación sexual. Perdón. Mejor. Perdón, no está funcionando esto. Lo primero que tiene que ver con la educación sexual, ¿sí? A ver. Ahí está. Entonces, sabemos que nuestra legislación en materia de educación sexual es una legislación que se hizo para la prevención del embarazo, ¿sí? Del embarazo adolescente. Entonces, no tiene más finalidad que aquella.